Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Salmo 119, 30 al 31. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Señor, bendita sea tu palabra, bendito seas tú, Señor, que como cada domingo nos permites escuchar el Evangelio, escuchar la palabra. Señor, permíteme ser fiel a tu mensaje, que sea yo guiado por el Espíritu, y que tú obres en cada uno de estos corazones y en el mío propio para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy el sermón se llama No me avergüences, no me avergüences. Hermanos, mire, el salmista, sea que lo haya escrito, unos dicen que fue David, otros dicen que fue algún otro, le está diciendo al Señor que él ha decidido seguirlo, ha decidido seguir su palabra, sus juicios, su ley, obedecerlo, que también él ha dejado muchas cosas y que él desea, y eso es su oración, cuando dice, oh Jehová, no me avergüences, que lo ayude a seguir corriendo fielmente hasta el final y no quedar avergonzado a mitad de camino, hermanos. Entonces, más o menos esa es la oración que también nosotros podemos hacer muchas veces. Señor, mira, yo ya me he entregado a ti, supuestamente. No me permitas quedar a mitad de camino, no permitas que yo sea avergonzado, no permitas que mis enemigos, mis familiares aún se burlen después porque yo quedé a la mitad del camino. Porque eso es lo que va a pasar, hermanos. Vamos a hacer además tropiezo para ellos. Y ellos, en sus corazones, como ellos no conocen del Señor, se van a alegrar porque sienten que es alguien que estaba perdido y ha vuelto, pero ha vuelto es a los caminos del mundo, no a los caminos del Señor. Hermanos, miren, el salmista dice que escogió el camino de la verdad, o sea, el camino de Cristo, evidentemente, del Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice que escogió el camino de la verdad. Hermanos, el verdadero camino a Dios y la felicidad eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, elegir ese camino es elegir la buena parte que nunca será quitada, como María, que estuvo a los pies del Señor, ¿recuerdan? Hermanos, dice John Hill que esta elección se hace no por el libre albedrío del hombre, sino bajo la influencia y dirección del Espíritu y la gracia de Dios. Él dice, escogí el camino, habla en primera persona, pero evidentemente ninguno puede venir al Padre si el Hijo no lo lleva, ¿no es cierto? Ninguno puede venir al Hijo, perdón, si el Padre no lo atrae o lo lleva, el Espíritu Santo también. Entonces, hermanos, donde el alma prefiere a Cristo sobre todo lo demás. Cuando vamos a Cristo, preferimos a Cristo sobre todo lo demás. Algunos traducen en escogí el camino de la verdad como el camino de la fe. Es básicamente lo mismo. El camino de la verdad es el mismo camino de la fe. Todas las doctrinas del Evangelio, las doctrinas de la fe cristiana, hermanos, es un camino, sigue diciendo John Hill, en el que los creyentes caminan con placer y por elección propia. Es decir, no están obligados, hermanos. Un verdadero creyente no está obligado. Es decir, viene libremente, le gusta venir. Hay unos que vienen por venir, obligado. Evidentemente está mostrando que no son verdaderos, que todavía no han escogido el verdadero camino. Entonces, hermanos, porque para el verdadero creyente que ha escogido ese camino de la verdad, ese camino es más preferible Cristo y más deseable que millares de oro y plata. Para ellos Cristo es más deseable que todo, hermano, que todo el oro del mundo. El salmista sigue diciendo que he puesto tus juicios delante de mí. Es decir, para observarlos continuamente, para obedecerlos, para caminar en ellos. Porque para él son deseables, encantadores. Dice John Hill, amables y gozosos. Porque tiene un fuerte afecto por esos mandamientos y es su regla de andar. Sigue diciendo el salmista, me ha pegado a tus testimonios, me ha pegado a tus testimonios. Es decir, a la palabra de Dios, a las escrituras, a las verdades que se contienen allí. El salmista está diciendo que se adhirió firmemente a esos juicios, a esos testimonios, creyéndolos y profesándolos con firmeza.
Ninguna tentación pudo apartarlo de ellos. Claro, probablemente tuvo caídas y dudas, pero no se apartó finalmente de ellos. A pesar del reproche y la oposición por causa de seguirlos, que es lo que generalmente nos pasa. Los inconversos, nuestras familias, aunque nos quieran, ellos nos reprochan y se oponen a este camino. Eso siempre va a pasar, hermano. Eso, quédese tranquilo, que lo raro sería que no le pasara. Eso sí sería bien raro, que usted dijera que nadie se le ha opuesto en el camino de la fe. Entonces, cuando se le opongan, esté tranquilo, que eso es lo normal. Y eso es lo que está diciendo el salmista también. Y termina diciendo, que es el enfoque del sermón hacia el final: oh Jehová, no me avergüences. No permitas que me avergüence de la elección que he hecho, de los testimonios a los que me adhiero, de mi esperanza y confianza en ti y tu palabra. No permitas que haga alguna acción pecaminosa que puedas ponerme a la vergüenza y al desprecio. Es decir, que pueda terminar a medio camino, que pueda ser tropiezo para otros. Que otros digan, mire, empezó la torre, como el de la torre, ¿no es cierto? Y no pudo terminarla. Que no terminemos así, hermanos. Hoy vamos a ver, hermanos, como generalmente lo hago, tres capítulos. En el primer capítulo vamos a ver el llamado de Dios a escogerlo a Él. El llamado de Dios a escogerlo a Él. En el segundo capítulo, escojamos el camino de la verdad. Y en el tercer capítulo, no me avergüences. Entonces vamos al primer capítulo, hermanos. El llamado de Dios a escoger. Hermanos, esta iglesia profesa las doctrinas calvinistas. Nosotros creemos en la elección soberana de Dios. Creemos que nosotros no elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros primero. Que Él escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Nosotros creemos eso. Pero también creemos, porque la Biblia también nos lo muestra, que usted y yo como creyentes, o más bien antes de ir al Señor, o en el momento de ir al Señor, hermanos, tenemos que hacer una elección. Pero ya sabemos que esa elección es porque el Señor ha puesto algo en nosotros antes, ¿no es cierto? Entonces yo quiero dejar eso claro. Pero hermanos, al final de cuentas es usted el que tiene que ir al Señor. Somos nosotros los que decimos si vamos o no a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir, no, el hombre, nosotros no podemos hacer nada, no haga nada, quédese en la cama durmiendo a ver si Dios lo salva. No. Siempre hay un llamado: arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos enredemos con eso. Hay veces nos enredamos con estas cosas. Hermano, al final de cuentas, usted, el hombre, tiene que escoger al Señor. Y él se va a dar cuenta que cuando lo escoge es porque Dios lo había escogido antes a él y había cambiado su corazón. Pero hoy no es el enfoque. Hoy el enfoque es: escojamos el camino de la verdad. El llamado de Dios a escogerlo, sobre todo en este primer capítulo. Entonces miremos algunos ejemplos en la Biblia. Mire, hermano, váyase a Deuteronomio 30. En el Antiguo Testamento, en donde la elección era más evidente. ¿Por qué era más evidente? Porque de todas las naciones solo había una escogida. Hoy hay de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces la elección en ese momento era más diciente. La soberanía de Dios se veía aún más en cuanto a la elección, porque eran menos los escogidos. Solo en Israel se adoraba a Dios. Hoy se adora en toda tribu, en toda lengua y en toda nación. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, Dios nos pone a escoger siempre entre la verdad y la mentira, entre Él y los ídolos. Entonces miremos algunos ejemplos en Deuteronomio 30, como ya les dije, del 15 al 18, hermanos. Deuteronomio 30, del 15 al 18. Nos pone delante de nosotros, y así lo hace siempre Dios, cuando alguien está escuchando el Evangelio es un llamado finalmente a escoger entre la vida y la muerte, porque el Evangelio da vida. Rechazar el Evangelio da muerte, eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero miremoslo en Deuteronomio 30, 15 al 18. Palabras de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Vida o muerte. No me escojan y va a haber muerte, va a haber condenación, pereceréis. Esa es la realidad del Evangelio. Cree en mí y serás salvo, pero recházame, dice el Señor, y tendrás ira eterna. O tienes ya la ira eterna. La ira de Dios está sobre esa alma. Entonces, hermanos, mire, ahí siguiente, en Deuteronomio 30, del 19 al 20, 30, del 19 al 20, hermanos, vemos que Dios hace este llamado y pone a los cielos y a la tierra por testigo. Hay un testimonio universal, digámoslo así, de que Dios hace ese llamado. Miren cómo lo dice. Deuteronomio 30, del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire, escúcheme. Escoge pues la vida. El hombre hace una elección, hermanos. El hombre sí hace una elección. Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mira, Él pone a los cielos y a la tierra por testigo. ¿Por qué a los cielos? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 1, cuando inicia el capítulo, o más bien a la mitad del capítulo, como en el 18, 19, 20, más o menos, dice que Dios, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación para que nadie tenga excusa, ¿no es cierto? Es decir, a los cielos ponen como testigo. Los cielos cuentan que hay un Dios. Y también en la tierra. Pues porque aquí están también las obras de la creación, pero sobre todo está el pueblo de Dios anunciando el Evangelio, está la palabra de Dios. Entonces Él pone a los cielos y a la tierra como testigos. Y nadie puede tener excusa, nadie tiene excusa en el día de su muerte, en el día del juicio. Además, de hecho, ha puesto algo más. En cada corazón, en cada corazón, sí, o en cada persona ha puesto, la conciencia con conocimientos. Conciencia es conciencia, con conocimiento, hermanos. Es la ley natural que todos los hombres tienen, porque nosotros no somos como los animales, nosotros somos seres racionales, conocemos el bien y el mal desde el Génesis, ¿no es cierto?, desde la caída. Y de hecho eso fue fue una maldición en el sentido de que ya nos quedamos sin excusa. El hombre no tiene excusa. Y es que a mí nadie me predicó. Usted tiene una conciencia. Usted sabe que los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted en su corazón sabe que hay un Dios. Por eso las tribus indígenas adoran a Dios, pero a un falso Dios, ya sabemos. Pero porque naturalmente saben que hay algo más allá de esta tierra. Mire, hermanos, sigamos viendo algunos ejemplos. Josué, en Josué 24:15. Puso al pueblo a escoger entre servir al Señor o a los dioses paganos. ¿No es cierto? Esa cita es muy conocida. Le dice, y si mal os parece servir a Jehová, si a usted le parece muy mal seguir a Dios, si le parece muy terrible, esto sería los padres diciéndole a los hijos, bueno, le parece muy terrible al Señor, servir al Señor, bueno, escogeos hoy a quién servís, les dice. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, sus padres creo que casi todos, bueno, con algunas excepciones, eran idólatras. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted verá si no quiere servir al Señor, pero yo sí voy a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero les pone a escoger. Les dice, escojan al verdadero Dios o a los dioses paganos. Sigue diciendo, otro ejemplo, en Primera de Reyes 18:21, Elías le dice al pueblo que escojan entre Dios y Baal, entre Dios y Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso se le puede decir a cualquier persona que esté dudando entre el camino cristiano, entre la iglesia
y el mundo. Bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el mundo, ir en pos de él, pues váyase tras el mundo. Pero eso sí, tiene consecuencias, porque hay muerte. Ya lo vimos al principio. Sigamos, hermanos, otros ejemplos. Ya en el Nuevo Testamento hay muchísimos más. Miren, en Juan 6, 66 al 67, el mismo Cristo diciéndole a sus discípulos, porque era probable que unos todavía no fueran salvos, les dice, los pone a escoger a los 12 principalmente, entre seguir con él o apostatar de la fe. Entre seguir con él o apostatar de la fe, porque ya habían unos que se habían apartado dentro de todos los que seguían al Señor. Y les dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Las pone a escoger, bueno, ¿quiere irse o seguir conmigo? ¿Quiere irse? Bueno, vaya, allá está la puerta, más o menos le está diciendo el Señor. Allá está la puerta. ¿Quiere irse donde ya otros se fueron? Bueno, arranquen, más o menos le está diciendo el Señor. Tremendo, ¿no? Hermano, en general, el Señor siempre nos pone a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Mateo 7, 13 al 14. Mire, aquí hay una lección. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hay dos puertas, hermanos, ¿no es cierto? La angosta, la estrecha y la ancha. Mira a ver usted por cuál quiere seguir. La estrecha tiene que esforzarse por entrar por la puerta estrecha, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero si usted verá si quiere seguir en la ancha, de hecho usted nació en la ancha. Todos nacen en la ancha, ¿no es cierto? Todos nacimos en la ancha. Bueno, la lección es seguir ahí. No hacer nada es seguir en la puerta ancha y en el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Entonces, hermanos, el Señor nos manda a escoger entre la verdad y la mentira, entre Dios y los ídolos, entre el camino estrecho, la puerta estrecha y la ancha. Hermanos, el Señor también nos llama no solo a escoger ese camino, a ir por ese camino, sino a permanecer en ese camino. Eso es obvio, ¿no? Porque hay personas que en teoría pudieran hacer una elección de escoger a Dios en algún momento, ¿no es cierto? Pero no permanecer después en ese camino. Son las personas que se terminan apartando de la fe. Hermanos, miren, en Isaías 35:8, el Señor nos llama al pueblo a permanecer y andar por el camino de santidad para no extraviarse. Dice allí, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No pasará inmundo por él. ¿Por qué no pasará inmundo? Porque solamente el que ha nacido de nuevo, el que ha sido purificado de sus pecados, va a poder correr ese camino y va a pasar ese camino. Hermanos, en Mateo 7, 13 al 14, otra vez, la voy a volver a leer, la de la puerta estrecha, pero aquí haciendo el énfasis en que no solo es entrar por la puerta estrecha, sino permanecer por el camino angosto, pues este conduce a la vida. La voy a volver a leer. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, mire, y angosto el camino que lleva a la vida. Usted tiene que cruzar un camino, tenemos que andar un camino, y pocos son los que lo hallan, dice. Mire, hermanos, sigamos hablando del camino, porque no es solo entrar, es permanecer en ese camino. Cristo le dijo a Tomás en Juan 14, del 4 al 6, le dice a Tomás que vaya por ese camino de la verdad para que pueda estar con él, finalmente, eternamente, en las moradas eternas. Dice, son palabras del Señor a Tomás, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le está diciendo a Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no es solo, yo quiero seguir a Cristo. Es ande por ese camino, porque Él es el camino. Él no solo es la puerta, Él es el camino, ¿no es cierto?
y el camino tiene un recorrido. Entonces, hermanos, Cristo nos dice en Juan 8:31 al 32 que debemos permanecer en su palabra, pues esa es la verdad y esa verdad nos da libertad, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Entonces ese es el camino de la verdad. Y llegar a la verdad, seguir en la verdad, es libertad, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted no está en la verdad, usted está dudando entre la verdad y la mentira, usted es esclavo del hombre, de lo que digan los otros. En cambio, cuando usted dice es el Señor y lo que diga el Señor, usted se libera y no le importa el que dirán. Entonces, hermanos, el Señor nos pide que ya en este camino también, por tanto, nunca vayamos a vender la verdad, hermanos. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, no vendan la verdad. No vendan la verdad como hizo Esaú por un plato de lentejas. No vendamos la verdad como hizo Judas por 30 monedas de plata. No vendamos la verdad como Demas, que por amor al mundo abandonó la iglesia. No vendamos la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Hermano, cualquier cosa, la que sea, no importa. Es nada comparable a lo que el Señor nos da por entrar en su camino, porque es la vida eterna, hermano. Y nadie, el alma es más valiosa que absolutamente todo, hermano. Mira, hermano, y aquí en Deuteronomio 10, 12 al 13 y 20, también nos muestra algo. Que no es solo escoger ese camino y en teoría, escúcheme bien, en teoría caminar por ese camino. Dios exige exclusividad en ese camino. ¿Sí me hago entender? Porque es que hay que personas, el católico, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, pero tengo otros dioses, María, los santos, este tipo de cosas, ¿no es cierto? No, Dios exige exclusividad y no podemos andar en otros caminos. Dice allí en Deuteronomio 10, 12 al 13 y 20. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Hermanos, ¿qué pide Jehová Dios de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En el 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, mire, y a él solo servirás. A él solo servirás. A él seguirás y por su nombre seguirás. Jurarás, creo que dice. Y eso no te mal. Entonces, hermanos, no es solo decir creo en Cristo, no solo es parecer que estamos caminando en el camino del Señor, sino es únicamente seguirlo a Él. A Él solo servirás. No servimos al dinero, a las propiedades, no servimos a otros dioses, no servimos falsas religiones. Servimos al Señor, hermanos. Sigamos. Segundo capítulo, hermanos. Entonces, aunque ya he mencionado muchas cosas de eso, vamos a complementarlo. El segundo capítulo se llama Escojamos el camino de la verdad. O sea, en el primer capítulo hay un llamado a escoger ese camino y a seguir por ese camino. Aquí en el segundo capítulo es la respuesta que nosotros debemos hacer a ese llamado. Es escoger ese camino, andar por ese camino. Por eso la cita dice, después de escoger el camino de la verdad, dice: he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. O sea, el Señor hace un llamado y yo escojo ese camino y pongo los juicios delante, los ponemos delante de nosotros y nos apegamos a sus testimonios. Entonces, hermano, debemos escoger el camino de la verdad. Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio, pero muchas veces el falso creyente o el que está dudando no lo quiere hacer. Entonces, hermanos, miren lo que dice Matthew Henry. Quienes se propongan algo con su religión deben primero tomarla como una decisión seria y deliberada. Esto no es un juego, hermanos. Esto es lo más importante en la vida, hermanos. Lo más importante que puede hacer el hombre, un alma, es ir a los caminos del Señor. Es tomar esa lección, ¿no es cierto?
es tomar esa lección. Es la decisión más importante en la vida que toma cualquier alma, hermano. Insisto, ya sabemos, Dios escoge primero, pero yo no me quiero enfocar en eso. Entonces, hermanos, así hizo David. Él dice, escogí el camino de la verdad. Él dice que lo escribió. Hay unos que no dicen que David escribió este salmo, pero otros dicen que sí. Escogí el camino de la verdad. Es el camino de la piedad, de la santidad. Los principios en los que se fundamenta este camino son principios de verdad eterna y es el único camino verdadero a la felicidad, hermano. Es el único. Todo otro camino no da felicidad, hermanos. Esa es la realidad. Debemos elegir andar, mire, debemos elegir andar por este camino, no porque no conozcamos otro, hermano. De hecho, hay muchos otros caminos, sino porque no hay otro mejor, seguro, bueno y sobre todo verdadero, hermanos. Es que es el único camino. Si hubieran 3 formas de ir al cielo, bueno, hermano, escoja cualquiera de las 3. Si usted, como dicen en el mundo, todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones finalmente llevan a Dios. Si eso fuera así, hermano, pues ya, dejémonos, no peleemos. Vaya, musulmán, somos hermanos, amigos. No les predicamos al católico, al judío. Pero es que el problema, o no el problema, bueno, si el problema para ellos es que no hay otro camino. Es el único camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Entonces, hermanos, elijamos ese camino como nuestro camino por el que andaremos, aunque sea estrecho, hermanos. Es estrecho. Duele muchas cosas. Pero, hermano, hay gozo finalmente. Hay gozo. Miren, veamos, pues, creyentes escogiendo ese camino. Ya escogiendo el camino. Insisto, el primer capítulo le da el llamado de Dios. Ahorita veamos personas que escogieron ese camino. Entonces, en Josué 24, 16 al 17, después de que Josué les dice, escoged a quién servir. Y él después dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren lo que responden allá al pueblo. Acuérdense que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces les dice, en Josué 24, 16, 17, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Eso deberíamos decir siempre nosotros. Nunca tal acontezca de que nosotros dejemos al Señor para servir a otros dioses. Es decir, para irme para el mundo, irme tras mi carne, tras mi pecado, tras mi lujuria, tras el dinero, tras un trabajo. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces, dijeron, nunca tal acontezca. Acuérdense, les hace el llamado. En el capítulo 1 lo vimos. ¿A quién van a servir? ¿Al Señor o a los dioses que sirvieron las otras naciones o vuestros padres? Entonces, ningún otro camino sirve, hermanos. Solo este camino, y debemos escoger este camino. Sigamos, hermanos. En el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 24 al 27, Pedro y los primeros discípulos, hermanos, escogieron seguir a Cristo antes que a sus propiedades y seres queridos. Antes que a lo que amaban en algún momento. Dice Mateo 19, 24, 27. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿De qué les venía diciendo? Que era más difícil para un rico pasar por un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, decía, ¿no es cierto? Entonces dicen ellos, ¿quién podrá pues ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Entonces, hermanos, lo hemos dejado todo.
O sea, ellos habían dejado muchísimas cosas, hermanos. Habían dejado, como muchos, estos eran discípulos que iban de tiempo completo en la obra, habían dejado sus trabajos, lo tenían que dejar. No todos tienen que dejar sus trabajos, evidentemente, pero ellos sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos iban a servir de tiempo completo al Señor. Entonces debían dejar todas esas cosas. Te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces ellos habían dado prioridad al Señor que a las cosas materiales, al dinero, un trabajo. Hay trabajos que estorban el caminar cristiano. El dinero puede estorbar. La familia puede estorbar. Los padres pueden estorbar. Los hijos pueden estorbar. Puede haber presión familiar que puede estorbar. Entonces nosotros debemos haber dejado todas esas cosas que nos impidan seguir el camino, hermanos. Que nos impidan seguir el camino. Entonces, hermanos, todas estas cosas que estorban, hermanos, deben ser quitadas del camino, hermanos, porque no nos permiten seguir bien ese camino. Y debemos escoger. Yo no le estoy diciendo que usted tenga que ir a no volverle a hablar a su mamá. No, obvio que no. Pero si su mamá es un estorbo en la carrera cristiana, usted debe decirle: mamá, yo he decidido seguir al Señor. Y yo no puedo congraciarme en estas cosas con usted. La quiero mucho, mamá, siempre va a ser mi mamá, pero yo no puedo. Yo primero sigo al Señor. Mira, hermanos, María escogió, yo les dije al principio, la mejor parte: estar a los pies de Cristo. En Lucas 10, 41 al 42 nos dice: Jesús le dijo: Marta, Marta, está María y Marta, recuerden. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Lo dice en los versículos anteriores. Estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra, la cual no le será quitada, hermanos. Entonces, esto no es para que alguien coja y que no haga nada en la vida, ¿no? Y que se quede sin hacer nada. No, eso evidentemente no está diciendo eso. Pero sí está diciendo que hay momentos en los cuales yo debo estar, yo debo estar a los pies del Señor y apartándome por un momento de las cosas de la tierra que sean lícitas. Como Marta. Marta no era ilícito que Marta sirviera, ¿no es cierto? Obvio que no. El problema de Marta es que esos afanes y esa turbación la estaban alejando de lo importante. Entonces, una mujer: tengo muchas cosas que hacer. Los niños: no oro, no hago el devocional, lo hago cortico. Eso es hacer como Marta. Debemos hacer como María, escoger la buena parte, estar a los pies del Señor. Nada es una excusa para no orar, hermano. ¿Está enfermo? Pues, hermano, hay que orar estando enfermo, ¿no? O sea, nada es excusa. Nunca. ¿Estamos sanos? Pues también. Nunca hay excusa. ¿Estamos de viaje? También. ¿Estamos en cualquier cosa? El trabajo que tengamos no puede ser excusa para eso. Absolutamente nada puede ser excusa. Dígame si hay una excusa para eso. ¿Usted tiene excusa para no comer? Nadie tiene. Ay, eso sí, ¿no es cierto? Ahí sí comemos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué no podemos sacar tiempo para orar? Dígame, usted duerme y se levanta. Pues cuando se levante, ore, lea la palabra antes de dormir. Escojamos la buena parte, que nunca nos va a ser quitada. Entonces, hermanos, sigamos en Juan 6, 67 al 69. Recuerden cuando el Señor les dice a ellos: ¿quieren acaso irse ustedes también? Se los dice, pero mire la respuesta de Pedro. Pedro escogió a Cristo, el único que da vida eterna, hermanos. Juan 6, 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya les leí esta parte. Pero mire la respuesta. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hagámonos esa pregunta: ¿a quién más va a ir usted? Usted piense una cosa: se quiere ir de la iglesia, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde se va a ir? ¿A donde su familia? ¿A donde los amigos?
por un trabajo, por alguna cosa de estas, entonces yo le pregunto, ¿eso le va a dar vida eterna? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿No es cierto? Todos debemos trabajar. Yo no estoy diciendo que no, pero hay personas que por el trabajo, por sus cosas, dejan al Señor. Entonces, ¿quién más nos va a dar vida eterna, hermanos? Eso dijo Pedro. ¿A quién más iremos? ¿A quién va a ir? ¿Se va a meter a la religión católica? Avergüéncense todos los que siguen a los ídolos, dice la palabra, hoy lo cantamos. Avergüéncense. ¿Se va a ir a hacer, no sé, a los testigos de Jehová? Bueno, ese Cristo no salva, porque ese Cristo no es Dios, según ellos. No es Emmanuel, Dios con nosotros. No puede salvar ese Cristo. ¿Se va a ir al de los mormones? Peor, o igual, o peor, bueno, quién sabe. ¿No es cierto? Ese Cristo tampoco salva porque tampoco es Dios. ¿Se va a ir al de los unicitarios? Bueno, qué enredo el que tienen ellos. No creen en el Padre, en el Hijo, solo creen en el Hijo, más bien. No creen en el Espíritu Santo. ¿Se va a ir a ser judío? Bueno, imagínense, ¿va a negar a Cristo? ¿Va a apostatar de Cristo? ¿O se va a ir al mundo? Bueno, pues imagínense. ¿A quién más iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y hermanos, como yo les había dicho, su pueblo lo escoge voluntariamente. Voluntariamente. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, hermano, ¿por qué lo escoge voluntariamente? ¿Por qué no lo escoge forzado? Porque Dios ya ha hecho una obra antes en el corazón de nosotros. Pero insisto, yo no me voy a enfocar en eso hoy. Lo que me quiero enfocar en esta cita es que usted no va obligado. Un cristiano no está obligado siguiendo al Señor. Ahora, usted, padre, debe obligar a sus hijos. Yo no le estoy diciendo que no. Pero lo que ellos deben ser conscientes es que no son salvos. Porque por ellos se quedan en la casa, en el parque, jugando fútbol, haciendo cualquier otra cosa. Si no están ustedes, y ustedes igual tienen que cumplir su labor. Pero lo que esto nos muestra es que no son salvos. Si una persona debe tener que rogar para que venga a la iglesia, rogar para que ore, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, a mí no me tienen que, ore, lea la Biblia. Eso es elemental, hermano, eso nosotros lo hacemos. Y claro, hay veces la carne no quiere, pero yo lo voy a hacer de todos modos. Entonces, hermano, no estamos obligados, lo hacemos con deleite, con placer, con gozo. Hermano, es lo mejor esto, realmente lo mejor. Nos da perdón de pecados. El Evangelio nos da Cristo, perdón de pecados, nos da vida eterna, nos libera de la condenación eterna. Hoy cantábamos en el Salmo 11. Fuego abrasador para los que niegan al Señor. Fuego y azufre, dice la Biblia, les espera. Es lo mejor ser liberados de eso. Es el mejor camino. Hermano, un cristiano tiene esperanza en medio de todo. Yo creo que hablábamos en estos días. Hermano, yo hoy no me imagino siendo creyente con alguna prueba, alguna pérdida. Uno no tiene que aferrarse en el mundo. En cambio, uno como cristiano sí. Uno dice, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Uno sabe que Dios lo está probando, está haciendo alguna cosa. Pero cuando usted no tiene que aferrarse, usted que mira, póngase usted a pensar. Sigamos, hermanos. Debemos seguir sus juicios y testimonios. Entonces, escojamos el camino de la verdad. Pero sigamos andando. Acuérdense que en el capítulo les hablé de que Dios hace un llamado a escogerlo, el camino de la verdad, y nos hace un llamado a seguir en ese camino. El segundo capítulo es la respuesta. Entonces, escogemos el camino. Ahora sigamos en ese camino. ¿Cómo? Siguiendo sus juicios y sus testimonios. Su palabra, las escrituras, la ley, sus mandamientos, sus consejos, hermanos. Matthew Henry dice: quienes han elegido el camino de la verdad deben tener una consideración constante de la palabra de Dios como su regla de andar. Nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, no en lo que dice el mundo, la psicología, las filosofías humanas. Aquí dice el salmista: he puesto tus juicios delante de mí
Hermanos, debemos tener esos juicios presentes como una consideración real en toda ocasión, para todo, hermano. Usted no es cristiano solamente en la iglesia. Usted no es cristiano únicamente, no sé, educando niños, sus hijos, claro, obvio. Pero es que hay personas, ojalá no sea el caso acá, que se basan en la palabra de Dios para educar a los hijos, está bien, pero no para manejar el dinero, por ejemplo. O al revés, para manejar el dinero, pero no para educar a sus hijos. No es para todo, hermanos. Debemos obedecer todo el consejo de Dios. Y como aquí también lo hemos dicho muchas veces, Dios, piense en cualquier área de la vida, ahí Dios tiene algo que decir, la palabra tiene algo que decir. Sigue diciendo el salmista: me ha pegado a tus testimonios. Quienes hacen de la religión su lección y regla se adhieren fielmente a ella, con un afecto y resolución inquebrantable, fiel a ellos, es decir, a sus testimonios en todo momento. En todo momento. Entonces, en lo bueno, cuando estemos en tranquilidad, en paz, bueno, ahí nos aferramos al Señor. Es peligroso estar ahí. Uno no quiere pruebas, pero normalmente uno en las pruebas se aferra más al Señor. Normalmente, ¿no? Porque hay otros que en la prueba también se apartan. Ahora, en las pruebas, bueno, ahí también debemos estar aferrados al Señor. En la persecución, dice que muchos tropiezan. Con el rechazo del mundo, también, hermanos. Ay, no, es que yo desde que soy cristiano, toda mi familia se me vino encima. Toda mi familia, sí, normal. Eso es normal, bienvenido al cristianismo. Desde ahora, 5 en una casa, 3 en una casa estarán contra 2. El padre contra el hijo, la hija contra la madre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Normal, hermanos, eso es lo normal. Mire, dice el salmista, es como si el salmista dijera: yo los he elegido, sus juicios y sus testimonios, por tanto me he aferrado a ellos. Hermanos, el cristiano que elige así es el cristiano firme en la fe. Pero el nominal, el que no es cristiano verdadero, sino es solo de nombre, vira, es decir, vira si el viento cambia. Es decir, si el viento va para este lado, él coge para este lado. Si el viento va para el otro lado, coge para el otro lado. Si hay problemas, entonces coge hacia sumirse en los problemas. Si hay paz y tranquilidad, como que dice, es peligroso estar en paz y tranquilidad, ¿no? Hermanos, esos juicios, esos testimonios deben ser nuestra delicia y nuestros consejeros. Dice el Salmo 119, 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es decir, hermano, la Biblia, como dice el Salmo 1 también, en la ley de Jehová está su delicia. Yo veo la Biblia, digo, me deleito, digo, esta es la palabra de Dios. Pero aquí también dice que es su consejero, mis consejeros, sus juicios. Hermano, pues sí, muy chévere, leo la Biblia, me gusta, pero no la pongo en práctica. Escucho el consejo de la Biblia y digo, no, eso yo creo que eso no es así. En esto sí no. En esto de pronto sí, pero en esto sí no. Entonces nos terminamos convirtiendo en Dios nosotros, determinando el bien y el mal. Nosotros somos la regla, no Dios la regla ni la palabra la regla. Hermanos, debemos recordar sus juicios antiguos para consuelo de nosotros. Salmo 119, 52: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, hermano, usted piense en el Antiguo Testamento, juicios antiguos. Piense todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Piense en la serie que estamos viendo de la fe, todos los juicios antiguos. Porque en medio de esos están las promesas y ya hubo cumplimientos a esas promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No es cierto? Hay cumplimientos, faltan cumplimientos. Entonces, si ya se cumplieron, otros que faltan también se van a cumplir, hermanos. ¿No es cierto? El Señor había dicho, se había anunciado un Mesías en el Antiguo Testamento, y ese Mesías vino, ¿no es cierto? Con todas las promesas y todas las profecías que lo acompañaban. Ese Mesías, la palabra de Dios decía que ese Mesías iba a morir en una cruz, que iba a ser insultado, vituperiado, Isaías 53, despreciado por los hombres, varón de dolores.
Y eso pasó, ¿no es cierto? La Biblia también decía que su cuerpo no iba a haber corrupción, ¿no es cierto? Y que su alma no iba a quedar en el Seol, el Salmo 110. Y eso pasó, Cristo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Al tercer día. La Biblia dice después que él iba a ascender al cielo, y ascendió al cielo, que iba a estar sentado a la diestra del Padre, y hoy está a la diestra del Padre, fue ascendido, porque él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todas esas cosas se cumplieron en Cristo. Y si fuéramos a más detalles, que iba a entrar en un burrito, que iban a ser de una virgen. Así, hermanos, los historiadores, los comentaristas bíblicos dicen que más o menos 300 profecías se cumplen cuando Cristo viene. Además de otras que ya se habían cumplido, que no tenían directa relación con Cristo, que son como unas 3000. Entonces, hermanos, si todo eso ya se cumplió, ¿por qué no ha de cumplirse lo que falta por cumplirse, hermanos? ¿Por qué no será verdad que cuando yo muera hay dos destinos, el cielo o el infierno? Y si usted es creyente, tiene un consuelo en el cielo. Por eso hoy debemos recordar sus juicios antiguos para consuelo, hermano. Mira, hermanos, el Señor, ahora, seguir al Señor tiene una recompensa, ¿no es cierto? Tiene recompensa seguir al Señor. Dios recompensó, por ejemplo, a David por su recto caminar en la verdad, por seguir sus testimonios y sus juicios. En 2 de Samuel 22, del 22 al 25, dice, 2 de Samuel, si quiere vaya. 2 de Samuel 22, del 22 al 25. Dice allí, está hablando David. Dios recompensó a David por obedecer al Señor. Dice David, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Hermanos, Dios recompensa al creyente. Dios recompensa al creyente. Eso lo vamos a ver más en el último capítulo. Pero el Señor había recompensado en la tierra a David. Es decir, no necesariamente plata, oro y estas cosas, aunque David fue rey. Pero hermanos, era el consuelo, era tener al Señor en su corazón. Era que a pesar de que él estaba rodeado de enemigos, como lo dicen muchos salmos, dice perros me rodearon, bueno, en muchos salmos hablan de esas cosas, de los enemigos. El Señor estaba con él y lo consolaba, lo guiaba, lo llevó a ser rey, lo llevó a cumplir los propósitos que Dios había trazado con él. Entonces, hermanos, el Señor nos va a recompensar en la vida eterna, pero también en esta tierra con gozo, con paz, con mayor santidad, con mayor sabiduría, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Entonces, hermano, usted le falta discernimiento para tomar decisiones, o hermana, pues pídale sabiduría al Señor. Y también nos va a dar otras cosas que necesitemos. Lo necesario, hay veces nos da un poquito más, pero Él sabe lo que nos puede y lo que nos quita, pero no he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue el pan, dice la Biblia. Hermanos, miren, otro ejemplo, en 2 de Juan 1:4, los hijos de la señora elegida, en 2 de Juan 1:4, andaban en la verdad. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Claro, ya habían escogido el camino de la verdad, ya habían escogido ese camino y ya andaban en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces eso es bueno. Uno cuando ve a otros hermanos en la fe, bueno, mucho me regocijo de que estén andando en la verdad. Entonces uno cuando viene de Bogotá y habla con ustedes, uno se regocija de que estén andando en la verdad, ¿no es cierto? De que estén caminando, de que estén creciendo. No es perfecto, nada es perfecto, pero estamos andando en la verdad. Ahora, hermanos,
este capítulo es escojamos el camino de la verdad. Y les he mostrado hasta el momento los que escogieron ese camino, los que decidieron también seguir andando ese camino. Pero hermanos, hay muchos que escogen mal, ¿no es cierto? Muchos escogen mal. Y aunque también lo he mencionado tangencialmente durante todo el sermón, miremos algunos ejemplos de personas que escogen mal. Isaías 28 del 14 al 15. Los gobernantes de Jerusalén estaban allí, escogieron hacer pacto con la muerte. Escogieron hacer un pacto con la muerte. Isaías 28 del 14 al 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Señor. Mire, judíos de ese momento, de supuestamente el pueblo de Dios, habían hecho un pacto con la muerte. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. No estaban oyendo, perdón, no estaban escuchando el consejo de Dios. Se habían ido tras Egipto, tras los dioses de las naciones, tras el consejo del mundo, tras sus propios mandamientos. Habían rechazado el consejo de Dios. Habían dicho, no oiremos, no oiremos. Hermanos, eso es hacer un pacto con la muerte. Rechazar el consejo de Dios es hacer pacto con la muerte. No ir a Cristo para ser salvo también es hacer un pacto con la muerte. Todo lo que sea rechazar a Dios, su camino, la verdad, es hacer un pacto con la muerte. No con la vida, no con el Señor, no con Dios, sino con la muerte. Hermanos, en Juan 5, en el Nuevo Testamento, Juan 5, 39, 40, los líderes religiosos, los otros eran gobernantes, habían hecho pacto con naciones paganas y desviando al pueblo. Pero acá, en el Nuevo Testamento, Juan 5, 39, 40, estaban los líderes religiosos judíos, los fariseos, los escribas. Ellos prefirieron sus ritos y ceremonias antes que a Cristo para vida eterna. Es decir, escogieron mal. Les dice el Señor a ellos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les está diciendo, mire, ustedes leen las Escrituras, ustedes las escudriñan, ustedes leen a Moisés, porque creen que en ellas está la vida eterna. Y en un sentido eso no estaba mal. Pero ¿cuál era el problema? Que no querían ir a Cristo para hallar esa vida. Las Escrituras revelan a Cristo. Ellas dan testimonio de Cristo. ¿No es cierto? Entonces ellos sí leían el Antiguo. Leían a Moisés, leían del Mesías. Pero no querían ir al Mesías para tener vida. Porque ellos cuando leían a Moisés tenían un velo. Entonces, ¿qué pensaban que les daba vida? Esos judíos, no todos. Esos judíos, esos fariseos. Los ritos, las ceremonias, la circuncisión, el lavamiento de manos, eso les daba vida. Los corderos, no Cristo. Hermanos, como hoy, el católico romano, ¿qué cree que le da vida? Sus obras, sus sacramentos, sus misas. Mírenlo, para que un católico sea salvo, tiene que hacer una cantidad de pasos. Bautizarse, la primera comunión, la confirmación, ¿cómo es que se llamaba el otro? La confesión, confirmación, bueno, esa ya la dije, al final la unción de los enfermos, y hace todo eso, hace buenas obras, pero a la mayoría de católicos no les alcanza. Después se van al purgatorio, pobrecitos, según su doctrina, se van al purgatorio y su familia tiene que pagarles misas no sé cuánto tiempo para que salgan rápido del purgatorio. Qué miserable, hermanos, qué miserables esas doctrinas, ¿no es cierto? ¿No? Y fuera de eso, en medio de la vida les tocó hacer penitencias, abstinencias, una cantidad de cosas para sumar a la salvación, porque Cristo no es suficiente. La sangre de Cristo no da perdón de pecados, sus obras dan perdón de pecados,
pero evidentemente están total, no les va a dar al final perdón de pecado, ya lo sabemos. Hermanos, sigamos. El mundo en general, ya les hablé de los gobernantes judíos, de los líderes religiosos, pero ahorita el mundo en general escoge también mal. Escoge las tinieblas antes que la luz. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, miren, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escogieron mal, escogen las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hay personas que no se acercan a la iglesia porque sus obras van a ser reprendidas, ¿no es cierto? Hay personas que no se acercan a hermanos piadosos porque sus obras van a ser reprendidas. Hay gente que no quiere ir a la Biblia, escudriñarla y ver lo que la Biblia dice, porque sus obras van a ser reprendidas por medio de la palabra de Dios. ¿No es cierto? El mundo no quiere venir a la iglesia. La gente, el impío. Muchachos, a ustedes también les pasa eso, los que no se han convertido. Ustedes, aunque les toque venir, no quieren venir. Porque el cristianismo es pesado para ustedes, es una carga, es un yugo. No quieren ir a la luz, no quieren dejar sus pecados, no quieren que sus obras sean reprendidas. Eso es lo que pasa a la mayoría que se va a la iglesia, a todos, realmente a todos los que se van de una iglesia les pasa eso. No quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces van y se buscan falsos maestros, falsas iglesias, porque allá les consienten el pecado. Les hablan labios lisonjeros. No quieren ir a la luz. Usted le predica a alguien de afuera, cualquiera, en general. Dice, no, yo soy ser cristiano, no, yo estoy muy joven, después. No quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mundo termina escogiendo las tinieblas antes que la luz. Y de hecho no tengo la cita ahí, pero el versículo siguiente, el 21, pero dice que el que está en la verdad va a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, algo así dice. Sigamos. Muchos escogen mal, muchos no escogen el temor de Dios. Proverbios 1 del 29 al 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, mire, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. Miren la consecuencia, comerán del fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos. Hermanos, miren, no escogen el temor de Jehová, menosprecian el consejo de Dios. Van por ayuda al mundo, a la psicología, a la filosofía. No escogen el temor de Jehová, que escogen el temor al hombre. Entonces prefieren el temor al hombre. Dice la Biblia que tiene lazo. Es decir, ¿por qué? Porque ellos temen a los hombres. Entonces obedecen finalmente al que dirán. Uy, ¿usted es cristiano? No, qué pena ser cristiano. Sigamos, hermanos. Muchos escogen a sus seres queridos por encima de Cristo. Ya lo dije allá, pero aquí es la elección, lo que lo hacen mal. Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si su familia le estorba para seguir a Cristo, usted debe poner primero al Señor. Si sus hijos le están haciendo un estorbo, yo no estoy diciendo que los deseche ni nada, pero ponga primero al Señor. Obedezca primero al Señor. Hermanos, todo lo que sea, usted aquí dice que el que los escoja a ellos por encima del Señor no es digno del Señor, no es digno de heredar el reino de los cielos. Ahí siguiente, Mateo 10:38 al 39, muchos escogen la vida, su propia vida antes que a Cristo. Dice allí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces muchos escogen su paz y tranquilidad. Eso es como el de los pedregales. Viene la persecución por causa de la palabra y tropiezan. Entonces dicen, no, yo no me quiero meter en esto. Yo desde que me metí de cristiano son muchos problemas, mucha persecución, muchas cosas. No. O desde que empecé a ir a esa iglesia empezaron los problemas. Bueno, están escogiendo su vida antes que a Cristo.
Porque su deseo es un deseo pecaminoso, es irse a vivir en sus deleites. Hay personas que cambian de iglesia para ir a vivir en santidad, porque las otras iglesias no vivían. Eso es escoger bien, ¿no? Pero cuando usted escoge para irse al mundo, a sus deleites, usted escogió mal. Debemos aprender a diferenciar eso, ¿no es cierto, hermanos? Hermanos, hay otros que ni siquiera saben qué escoger. No saben escoger si entre Dios o los ídolos. Primera de Reyes 18:21. Esa la leí antes cuando él les dijo: ¿a quién van a servir? ¿A Dios o a Baal? Mire la respuesta del pueblo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en poder. Y mire lo que pasa. Y el pueblo no respondió palabra. No sabían. Están entre dos caminos, ¿sí? Están así. No saben. ¿Son los tibios? ¿Son los que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Son los que están todavía entre ir al Señor o seguir en el mundo? ¿No saben? ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que me entrego? ¿O será que mejor ir al mundo? Y son miserables, hermanos, tristemente, porque en ningún lugar están contentos. No tienen paz en la iglesia, no tienen paz en el mundo. Esto es también como el católico. Les dice: si Jehová es Dios, seguir, y si Baal, y en poder. El católico está entre María y Cristo. No, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, pero yo también amo a su mamá. Está entre los dos. Hermanos, Moisés, en Deuteronomio 4:3-4, recordó el contraste entre los que siguieron a Baal o al Señor. Entonces, para usted, Dios nos pone a escoger la vida o la muerte. Mire el contraste entre escoger una cosa o la otra. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Usted aplíquelo espiritualmente hoy. Los que siguieron tras los dioses están muertos en sus delitos y pecados, en apostasía muchos. Pero el que ha seguido al Señor, hermanos, estamos vivos hasta hoy. Dice: y más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Piensen en personas que empezaron la carrera con usted. Piensen. Ellos están en el mundo, están muertos. Pero nosotros seguimos en el camino del Señor. Estamos vivos hoy, hermanos. De gracias al Señor. Es una misericordia. Debemos apartarnos, por tanto, del camino de la mentira. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Hermanos, y cerremos con el tercer capítulo: no me avergüences. Entonces, hermanos, el salmista había escogido el camino. Había escuchado el llamado de Dios de escoger el camino, escogió el camino, estaba andando por ese camino. Entonces dice al final el salmista: oh Jehová, no me avergüences. Quienes se aferran, dice Matthew Henry, quienes se aferran a la palabra de Dios pueden esperar con fe y orar por su aceptación. David quiere decir esto cuando suplica: oh Jehová, no me avergüences. Es decir, nunca me dejes hacer aquello por lo que me avergüence, y no rechaces mis servicios, pues me causarían la mayor confusión. No me dejes a mitad de camino, porque eso sería una vergüenza, una afrenta para el nombre de Cristo y para usted mismo. Entonces, miremos, no nos avergüences, digámosle al Señor. Mire, clamemos al Señor cosas como estas: que no destruya a su pueblo. Hablemos primero general. Deuteronomio 9:26: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Clamemos esas cosas: Señor, no destruyas a este pueblo, no destruyas a esta iglesia. Síguela perseverando en la fe. Digámosle al Señor que se acuerde de su pacto con nosotros y que no mire nuestros pecados, hermanos, que desafortunadamente todavía son hartos. Deuteronomio 9:27: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No nos dejes a mitad de camino. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Todavía somos muy necios, muy torpes, muy obstinados. Pero no mires nuestros pecados. Acuérdate del pacto que has hecho con Abraham, Isaac y Jacob.
Clamemos al Señor que no seamos avergonzados, que los impíos no se burlen de la obra de Dios, hermanos. Deuteronomio 9:28, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que le habías prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Eso van a decir los impíos. Ay, eso no había dejado todo, eso peleó con toda la familia, los domingos la pasaba en la iglesia. Miren, van a decir, el Señor no pudo. No pudo, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido. Ellos creían en el cielo, que la vida eterna, que todas esas cosas. Allá estarán con nosotros en el infierno, los cristianos, dicen muchos de ellos, ¿no? Cuando usted apostata de la fe, cuando usted vuelve atrás, los impíos se van a alegrar. A los que usted les predicó, los que usted les habló, los que se ofuscaron con usted por usted predicar el evangelio, van a gozarse, hermanos, con eso. Digámosle al Señor que no nos avergüence, como estamos viendo, que mire nuestra aflicción, que mire a nuestros enemigos y no nos deje ser avergonzados delante de ellos. Salmo 25, 18 al 20. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Eso decía David. Mira mis enemigos, me han rodeado, Señor, ayúdame a terminar la carrera. Se ha multiplicado. No creo que se haya multiplicado mucho en nosotros. Pero los que tengamos, así sean poquitos, Señor, no nos dejes caer delante de ellos. Digámosle al Señor que nos guíe para no ser avergonzados, como dice el Salmo 19, 5 al 8. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? Que nos guíe para no quedar a mitad de camino, para no apostatar, para no ser avergonzados. Pidámosle al Señor para no ser avergonzados, para que no nos avergüence, que nuestro corazón sea íntegro. Salmo 119, 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Si nuestro corazón no es limpio, no ha sido purificado por la sangre de Cristo, hermanos, seremos avergonzados tarde o temprano. Quedaremos a mitad de camino. Clamémosle al Señor que hemos confiado en Él, que no nos deje en vergüenza, que hemos depositado nuestra confianza en Él. Salmo 25, del 1 al 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Señor, yo he puesto mi confianza en ti. Eso es una buena oración. Señor, yo he puesto mi confianza en ti. Yo soy débil, Señor, pero yo creo en ti. Yo he entregado mi vida a ti. No me dejes desertar de este camino. Ayúdame, Señor. Miren, la respuesta. Bueno, sigamos. No, es que esto no. Entonces, hermanos, no nos avergüence. Debemos clamar al Señor que no nos avergüence. Y Él no nos avergonzará. Esa es la respuesta de Él. Él no nos va a dejar quedar en vergüenza. Mire, porque el Señor recompensará grandemente a los que lo hayan escogido por encima de todo. Mire la respuesta de Pedro cuando Pedro le dice: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Mire la respuesta del Señor. Les dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y recibirá la vida eterna. No seremos avergonzados, hermanos. Puede que aquí haya aflicción y cosas, pero al final, hermano, va a haber recompensa eterna. Entreguémonos al Señor,
Hermanos, porque todo el que se entrega al Señor no será avergonzado. Romanos 10 del 8 al 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Miren, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y miren la conclusión, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando yo empecé leyendo Deuteronomio 30, es concordante con esta cita. Allá empieza hablando de eso, que cerca está la palabra. No está allá después del río, ni no sé qué, no tiene que hacer nada de esas cosas, de irse por allá a la Meca, irse allá a las Lajas, irse a Monserrate, irse al Vaticano. No, cerca. Pero miren, la recompensa es que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No serán avergonzados los que esperan en el Señor. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ellos están esperando el cumplimiento de la iglesia. No se avergüenzan. La iglesia vino cuando Cristo viene, hermanos, se establece de toda tribu, de toda lengua y nación. ¿No es cierto? Se extiende más bien la iglesia. Y nadie se va a avergonzar, aquel que vaya al monte de Sion, hermanos. Nadie que se entregue al Señor va a ser avergonzado. Mira, hermanos, los que creen en el Señor no van a ser avergonzados. El Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos. A la iglesia la va a sustentar. Porque ni el mismo poder del infierno, hermanos, va a poder destruir al pueblo de Dios. Para vergüenza. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, la iglesia es la única que va a entrar al cielo, la verdadera iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Podrán matar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Hermanos, nadie va a poder destruir la obra que Dios hace, hermanos. Como dice Hechos 5, 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No va a ser avergonzada la iglesia. La iglesia no puede ser destruida, hermanos. Va a haber pueblo de Dios hasta el último día que Cristo venga, hermanos. Téngalo por seguro. Cumplimiento profético, hermanos. Esto se dijo hace 2000 años. Y todavía hoy hay cristianismo, hermanos. En toda tribu, en toda lengua y en toda nación, hermanos. A pesar de las tribulaciones, que no son muchas realmente, hermanos, son pocas en realidad, esperemos en el Señor, que no nos avergüenza el Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Porque no esperamos sobre nada, hermano. Esperamos un fundamento, y un día vamos a ver el cumplimiento de esas promesas, hermanos. Entonces la esperanza no avergüenza. Porque el que cree en Cristo no va a ser avergonzado. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, hermanos. No seremos avergonzados, seremos exaltados, hermanos, cuando Cristo vuelva o cuando nos lleve. No nos angustiemos, hermanos. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, es parecido al otro, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es decir, no se angustie, no se preocupe. Confíe en el Señor. Entonces, mire, el Señor no se va a avergonzar de nosotros. Nosotros clamamos que hemos seguido al Señor, y Él no nos va a dejar quedar en vergüenza.
Entonces nosotros tampoco nos avergoncemos del Señor, hermanos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tiene un trabajo y no predicamos. Tenemos un trabajo, no compartimos el Evangelio. Estamos en una reunión familiar y blasfeman el nombre de Dios y nos quedamos callados. No les predicamos a casi nadie o a nadie. Bueno, miren lo que dice la Biblia. Eso es avergonzarse del Señor. Usted lo hace es por pura pena, por vergüenza. Esa es la realidad, porque teme a los hombres. No nos avergoncemos del Evangelio de Cristo, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y hermanos, en esos tiempos era más difícil el Evangelio, porque es que hoy nosotros tenemos 2000 años de historia. Ellos eran los primeros que estaban empezando a creer en el Evangelio. Era más difícil, hermanos. Era más raro. No nos avergoncemos del Señor, hermanos. Confesemos al Señor. Porque a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una persona que se avergüence de Dios en la tierra está mostrando que no era un creyente. Esa es la realidad, hermanos. Y el Señor se va a avergonzar. Esas oraciones que le clamaban el pueblo fiel que le estaba leyendo ahorita, que el Señor no va a dejar quedar en vergüenza, a esos sí los va a hacer quedar en vergüenza, porque no eran fieles al Señor. Entonces, hermanos, no nos avergoncemos del Señor, confesémoslo, sigámoslo al Señor. Más bien que se avergüencen los que no escogen al Señor. Nosotros hemos escogido a Cristo por pura gracia, no por el mérito propio, ¿no es cierto? No por mi propio libre albedrío. Más bien que se avergüencen los que no han hecho esa buena elección, la mejor elección. Que se avergüencen los idólatras. Salmo 97:7. Avergüencen de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Ellos sí deberían ser avergonzados. Ellos que se avergüencen. Imagínense, le hablan a un muñeco. Le hablan a un pedazo de palo, de papel, cuando es un cuadro. Le hablan a un yeso. Avergüéncense. O sea, eso es absurdo, hermanos. Y van a ser peormente avergonzados en el día del juicio. Que se avergüencen más bien los que nos persiguen, hermanos. Así no sean muchas las persecuciones. Jeremías 17:18. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Que se avergüencen ellos. Pobrecitos los que persiguen al pueblo de Dios. Pobres almas los que persiguen a la iglesia de Dios, hermanos. El Señor está con nosotros. Ellos serán avergonzados. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Recuerdo lo que dice Daniel: vergüenza y confusión perpetua. Que se avergüence el impío, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no se ha entregado al Señor, el falso creyente, porque sufrirá vergüenza perpetua. Y ahí sí le leo completo Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, el que escogió al Señor, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua, vergüenza, porque van a ser completamente humillados en el infierno. Es la mayor humillación que pueden recibir cualquier alma, hermanos. Y lo peor es que es eterno. Señor, debemos decirle al Señor: Señor, mira, no nos avergüences con ellos. Debemos seguir clamando. Recuerda el último capítulo: Señor, no me avergüences. Isaías 45, 15 y 17. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos.
por todos los siglos, hermanos, porque ellos van a recibir confusión perpetua, vergüenza, pero nosotros por todos los siglos no seremos avergonzados, sino reconocidos como pueblo de Dios. Hermano y hermana, que sea así, que en la venida del Señor no seamos nosotros avergonzados. Primera de Juan 2:28, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él avergonzados. Recuerden lo que dice que cuando llega el Señor, y que les dice a unos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hermano y hermana, vale la pena seguir al Señor. Valdrá la pena esperar en el Señor. Isaías 25, 8 al 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí. Mira, hermanos, si vamos a decir en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Lo hemos esperado, hermanos, sí, fue poquito, póngase usted a pensar. El que más va a vivir de nosotros por ahí vivirá 100 años y mucho, y eso si el Señor no viene antes. Pero vamos a poder decir cuando estemos delante de Él: bueno, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos salvará para siempre, hermanos. Hermanos, no seremos avergonzados porque tenemos una esperanza cierta en la eternidad. Primera de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la vida eterna no es cierta, si la esperanza de la vida eterna no es verdad, somos los más miserables de la tierra. Pero resulta que eso no es así, hermanos. Hay vida eterna. Entonces no somos los más dichosos de todos los mortales. Digamos como el salmista en el verso que continúa las citas, en el verso 32, o sea, el Salmo 119, 32, la cita que sigue a las citas bases del sermón de hoy, dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Miren, les quiero leer esto que dice Matthew Henry a propósito. Dice: quienes van al cielo deben apresurarse y seguir adelante. Debemos redimir el tiempo, esforzarnos y continuar en nuestros asuntos con alegría, hermanos. Corremos por el camino de nuestro deber cuando estamos listos y nos complacen, y nos despojamos de todo peso del pecado, como dice Hebreos 12:1. Abundaré en tu obra cuando ensanches mi corazón, como dice la cita. Dios, por su Espíritu, ensancha el corazón de su pueblo cuando les da sabiduría, cuando derrama el amor de Dios en el corazón y pone alegría en él. El gozo de nuestro Señor debe impulsar nuestra obediencia. Entonces, hermanos, hemos hecho la mejor elección si ya estamos en este camino. Si usted no, y no seremos avergonzados, vamos a ser recompensados con creces, hermano, muchísimo más de lo que usted y yo merecemos, porque es que realmente no lo merecemos. Pero si usted no ha escogido este camino, si usted está todavía dudando entre los caminos, si usted no ha nacido de nuevo, usted va a ser avergonzado por la eternidad. Usted va a ser desechado para siempre, va a ser arrojado al infierno por la eternidad. Pero Cristo puede liberar de eso. Arrepiéntase y crea en el Evangelio, crea en Cristo. Es el único que nos va a librar de esa vergüenza y confusión perpetua. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me ha pegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has permitido escuchar, Señor. Permite que esto sea de bendición para este pueblo, para mí sea una bendición. Que yo que la prediqué la ponga por obra. Guíanos en este día, que sea de mayor bendición y mayor alimento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.